Los mayores representantes del utilitarismo o los mayores precursores, se podría decir, del utilitarismo fueron Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Henry Sidgwick y George Edward Moore. Cada uno de ellos tuvo su manera de conceptualizar el término de utilitarismo y a través del tiempo este sufrió algunas modificaciones y cada uno le añadió como su punto de vista, por decirlo de alguna manera. Y podemos comenzar por Jeremy Bentham, que fue el precursor o el que comenzó todo lo que se llama el utilitarismo. Él básicamente lo definió como el dolor y el placer siempre van juntas o van de la mano, por decirlo de alguna manera. Y básicamente lo caracterizaba por su enfoque en la búsqueda del placer, el placer mayor, el placer que beneficiara a la mayor cantidad de personas. También trataba de, juntamente con esto, que el placer fuera acompañado con minimizar el sufrimiento. Ahora también él se hacía el énfasis que es en la utilidad cuantitativa de la maximización del bienestar general junto con la legislación y las políticas públicas, bastantes cosas. También lo valoraba por su duración, certidumbre, propincuidad, pureza, la extensión del placer. Y ahora, esto es como la manera como lo definieron o como lo definió Jeremy Bentham, que muchas veces las personas lo solían asociar con el hedonismo puro, el hedonismo duro, que básicamente serían como el puro físico como tal, o sea, los placeres físicos. Sin embargo, cuando llegó John Stuart Mill, algo que lo caracterizó a él fue que trató de alejarse un poquito de simplemente de que no se considerara al utilitarismo como un hedonismo, sino como que fuera algo más allá. Y por eso fue que algo que caracterizó a John Stuart Mill fue que él cambió los órdenes de los placeres superiores y los placeres inferiores. Él definía que los placeres inferiores serían como los placeres carnales, por decirlo así, el placer de beber, lo que sea, y todo lo que involucrara el físico como tal. Sin embargo, las experiencias superiores serían aquellas esas que básicamente se deberían como tomar un tiempo a solas, disfrutar de los momentos pequeños, salir con tus amigos, no sé. Pero son básicamente placeres que no son carnales como tal, sino como que son más disfrutables, que tienen un valor más puro que simplemente un placer temporal. Ahora, también algo de la ética de Mill que se centró en la calidad y no en la cantidad, algo que también Jeremy Bentham era el que decía que prefería una cantidad, o sea, entre más placer, mayor felicidad. Pero John Stuart Mill decía que no siempre es la cantidad, sino que es la calidad de este. Por eso también el de los órdenes de superior e inferior. Los órdenes de superior, los que están arriba, tienen mayor calidad que los que son inferiores. Ahora, pasamos a Henry Sidgwick, que fue un filósofo de utilitarista del siglo XIX, que contribuyó a abordar los problemas de críticas del utilitarismo. Y en este punto Henry Sidgwick destacó una de las cosas de las tensiones que había entre buscar el bienestar individual, o sea, como yo como persona uno siempre trata de buscar la felicidad, y la felicidad es algo que todos buscamos como individuos, pero al mismo tiempo es algo que como todos tratamos de buscar es un bienestar general. No sé si me entienden en esa parte, pero básicamente es que todos estamos en busca de la felicidad, que es nuestro bienestar, por decirlo así. Pero cuando todos tratamos de
ir por este mismo fin, al final estamos creando un bienestar general, porque no solamente me está beneficiando. Eh, Básicamente en el utilitarismo aplicaban algo que se llamaba la suma de, o trataban de ejemplificarlo con matemáticas, y que la felicidad sería igual a la suma o el bienestar general sería la suma del bienestar individual de cada una de las personas. No sé si ahí con eso se entiende mejor, pero es que básicamente que todos buscamos la felicidad como tal, y la suma de esas felicidades como tal, de Paquito, Pedro, Mateo, Sofía, todas esas personas que están buscando la felicidad en ellas mismas individualmente, la suma de esas 4 personas al final crearían un bienestar general de todos. Ahora, también en este punto, Henry Sidwick trató de aclarar o tratar de buscar la respuesta, porque muchas veces se le llevaba a la contraria el utilitarismo, porque nunca se tenía un concepto claro de qué es lo bueno. Y ahora, en este punto es bueno aclarar que el utilitarismo, lo bueno y lo malo, no se regía como en otros lugares, como por ejemplo, porque por ejemplo el utilitarismo británico difiere muchas veces de todo lo que es la metafísica de los conceptos abstractos, y básicamente no se basan en la moralidad, sino que se basan en las consecuencias de los actos. Mis actos tienen una repercusión en las personas, entonces por lo tanto yo me baso en esto para determinar si esa acción fue buena o mala, y no tanto si es moralmente correcto hacerlo o no. Ahora, podemos pasar con eh, George Edward Moore. Eh, George Edward Moore básicamente fue un rompedor dentro de lo que se trataba del utilitarismo per se, porque básicamente iba en contra de los fundadores principales, que eran Jeremy Bentham y John Stuart Mill, habían propuesto en sus inicios. Esto significa que básicamente el utilitarismo tuvo un cambio en su manera de verlo, y básicamente que, como decíamos al inicio, cada uno de ellos tiene su manera de verlo, ¿no? Por lo tanto ahí sufrió sus cambios, y básicamente cuando llegó George Edward Moore, básicamente él chocaba con lo que decía Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que básicamente trataban de justificar o derivar que lo bueno siempre es comprobable a partir de lo natural o a partir de las cosas observables, de lo empírico, y básicamente también chocaba y lanzaba una pregunta abierta de que una persona, a pesar de que definiendo que podría en un supuesto caso definir que lo bueno es igual al placer, una persona también podría cuestionarse más allá de eso, que si el placer es bueno. Básicamente plantearse que, a pesar de que digamos que el placer equivale a algo bueno, que yo disfrute de cosas, tanto el placer del orden superior e inferior, y me causen satisfacción a mí y busquen un bienestar común, eso no siempre puede ser bueno, o es necesariamente que sea bueno. Esa era la pregunta que lanzaba al aire George Edward Moore. También hablaba sobre la propiedad de la bondad, que es un concepto indefinible y simple, que no podía ser a diferencia de lo bueno, no se podía derivar en algo más básico, porque la bondad era algo, por decirlo así, perpetuo. Él lo llamaba el no naturalismo ético, y contrasta con la aproximación utilitaria, que busca reducir la moralidad a elementos naturales observables. O sea que en vez de poder descomponer que lo bueno es igual al placer, que la bondad es algo que se mantiene.